Ahora los chamos de la sub-17 son malos por perder 5-1 contra Colombia. Pues por supuesto que no. Estos chicos han hecho un torneo verdaderamente magnífico, súper admirable, y creo que verdaderamente el 5-1 no refleja lo que fue un partido bastante parejo, donde los muchachos nunca bajaron la cabeza, pero claro está que en lo físico Colombia fue superior, aparte de una actuación muy mala de Rincones, y sin duda Colombia tenía una plantilla mucho más amplia que Venezuela, que eso quizás era lo que hacía que Vizcarrondo repitiera tanto el 11, ¿no? Y cuando no lo repitió fue el partido más sufrido de este sudamericano, eliminados, ahora a disputar contra Chile ese partido por el tercer puesto. Veamos qué salió con Colombia, que la verdad es que sinceramente se merece estar en la final, bueno, por un 5-1, claro que sí. Mendoza, Erazo, García, Macías, Rivas, Quiñones, Agames, Orozco, Sevillano, y me quedo con estos dos tipos que son fenomenales: Londoño, que marcó un hat-trick, y el señor Flores, que es una bestia por la banda derecha. Hay que decirlo que Rincones habrá jugado su peor partido sin duda, y no solo porque Flores es increíble como jugador, marca uno de los goles, sino porque también en el retroceso, lo que yo vine hablando y lo que veníamos hablando nosotros, muchachos, en el retroceso de la defensa fallaba Venezuela, y hoy se vio claramente esos 5 goles. O sea, hoy el único defecto que tenía esta selección, que era el mal retroceso de la defensa, se vio claramente reflejado con ese 5-1. Porque era solo un defecto. Del resto, el medio campo salía muy bien Venezuela, los de arriba también. Era un equipo que iba 2-1, 3-1 y seguía buscando el resultado. Pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Vázquez, bueno, se termina comiendo 5 goles. Vázquez, no hay mucho que hacer. Tapa una que otra. Totalmente engañado en el penal. La verdad es que yo considero que a lo mejor pudo hacer un poquito en uno de los goles, pero tampoco hay que discriminarlo, ¿no? A pesar que son 5 goles. Barrios y Maitán verdaderamente apabullados con Londoño. Físicamente el tipo está en otro nivel. Davis y Rincones, como les digo, la defensa como tal en el retroceso sigue siendo el punto más alto Maitán, pero en el retroceso, ¿sabes? Es lo que yo le veía a esta selección que fallaba, y Colombia a la contra no perdonó a Venezuela. Vamos con el medio campo, que me parece a mí espléndido, con Díaz, Henry Díaz y Muñoz. Zulbarán un poco más de lo mismo, no termina siendo un jugador desequilibrante al 1 contra 1, lamentablemente. Uribe creo que sí, Uribe sinceramente fue un desequilibrio total, porque tiene 1 contra 1, un juego reducido tremendo, resuelve muy bien en juego reducido, lo hablábamos, y bueno, intentó una que otra, lamentablemente no le salió mucho. Vamos con Berroterán, que sin duda pierde uno de los balones en uno de los goles, en el segundo si no me equivoco, y bueno, creo que ha sido uno de los peores partidos de Berroterán, porque la función, o sea, falló en las dos funciones, tanto atacando como defendiendo, ¿no? Como bajando para recuperar y quizás pivotear. Falló muchísimo Berroterán. También porque Colombia ejerció una presión contra Venezuela bastante fuerte. Es una presión tremenda por parte de la selección colombiana. Verdaderamente creo que tácticamente y por lo físico y por lo táctico se vio superada a Venezuela. Es cierto que Muñoz y Díaz en ciertas ocasiones, por lo menos el gol, intentaban, ¿no?, evadir esa columna, ese bloque, esa pared que hizo Colombia en el medio campo, y en ciertas ocasiones lo intentaron. Sin embargo, creo que hoy quizás si hubiera habido un mediocampista más de Venezuela en ese medio, hubiéramos hecho por lo menos la diferencia, ¿no? Un 5 que le dé salida y le dé también aporte defensivo a este equipo, creo que hubiera sido fundamental, pero ni Muñoz ni Díaz hacían esa función plenamente. Y qué hablar de Cloud, que se va como uno de los goleadores, 4 goles, el goleador de Venezuela y uno de los goleadores del sudamericano, si no me equivoco el segundo. Pero lo cierto es que bueno, Cloud marca ese gol, hace la tarea como lo que tiene que hacer un delantero, ¿no? Un delantero de área tremendo. Cloud no falla, o sea, Cloud no ha fallado en este sudamericano, verdaderamente. Y bueno, son mis impresiones de esta selección. Creo que el 5-1 de Colombia es demasiado castigo, se castiga demasiado el mal retroceso de Venezuela, y Colombia que no falló las que tuvo, hay que decirlo, no falló las que tuvo. Venezuela fue un partido
mucho más parejo de lo que se pensaba, pero con el 3-1 y luego el cuarto y luego el quinto así de la nada, la verdad es que hizo que Venezuela se cayera muy mal, ¿no? Muy mal. Vuelvo y repito, no ha sido un mal partido de Venezuela. No ha sido un mal partido de Venezuela. Creo que esta victoria es mucho más mérito de Colombia que desmérito de Venezuela. Es la realidad del asunto. Es la realidad. Y van a decir, bueno, es que es un 5-1 y no sé qué más. Sí, bueno, pero Rincones cometía muchos errores. Dejaba que en las pelotas, en el juego directo de Colombia, dejaba que la pelota llegara a Londoño o a Flores. O sea, lo dejó muchas veces, muchas oportunidades. 2 de esas fueron gol. Entonces sí, de hecho fue sacado por Vizcarrondo. O sea, es que sí, que fue un desastre verdaderamente Rincones hoy. Y bueno, no me voy decepcionado de esta selección. Van a disputar el partido por tercer lugar del Sudamericano. Están en el Mundial, pero obviamente un 5-1 a cualquiera le encienden las alarmas, ¿no? Porque un resultado increíble, una de las goleadas, ¿no? Perú es el único que se había quedado goleado así tan feo, o quizás Bolivia, pero Venezuela le clavan 5 luego de ser, digamos, un equipo bastante sólido que recibía pocos goles. Y viene Colombia y le clava 5, ¿no? Así que bueno, chicos, no me voy decepcionado. Evidentemente es un 5-1, es algo bien feo de ver, pero en el contexto de partido no es una goleada, es un partido parejo, pero que Colombia aprovechó sus oportunidades como debe ser, como tiene que ser un equipo que quiere quedar campeón. Recordemos que esto era semifinal para quedar en la final contra Brasil. Y bueno, Venezuela no lo ha logrado. Pero bueno, esperar que haya en el Mundial. Y Vizcarrondo tiene que mejorar el retroceso de la defensa. La defensiva sin duda es importante, porque la mayoría de los equipos en esta categoría son verticales, muy verticales verdaderamente. Y por otro lado, bueno, intentar ampliar esa lista de jugadores, ¿no? Intentar ampliar, digamos, tener mucha más actitud o mucha más reserva en esa banca, porque sinceramente es que no la ha alcanzado para el Sudamericano. Y es lamentable, así que Vizcarrondo tiene que buscar la manera de tener más jugadores y jugadores que verdaderamente vayan a rendir cuando entren, no unos revulsivos que sea por posición y ya. Yo creo que en esta categoría es bastante importante la gestión de los cambios. Y bueno, si no tienes las piezas necesarias, como parece Venezuela en eso de los cambios, pues no te puede funcionar. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.